Imagina una tablet todoterreno con buena pantalla HD Plus de 10.1 pulgadas que tiene un sujetador en la parte trasera para ver películas o que también tiene resistencia militar IP68 y IP69K. Pues esto solo te la puede ofrecer la Cubo Tab King Kong S, que ya la tenemos lista en el canal para presentártela. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármela y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis. Esta es de versión de 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Aquí tenemos este diseño elegante en la parte trasera. Es como un círculo y se ve prácticamente las partículas como está hecha. Es como un disco, sinceramente. Y luego nos ofrece esto que ya viene incluido en la caja. Es un sujetador o simplemente es un accesorio para que pongas la tablet de esta manera y que puedas ver películas en donde sea. Luego aquí también tenemos la posibilidad de incrustarle algunos accesorios que ya te voy demostrando más adelante. Mira, también tenemos aquí pues un diseño en la parte trasera que es resistente y esta luz LED potente que va a servir para el camping, es decir, cuando vayas a hacer una caminata en total oscuridad o simplemente cuando se vaya la energía eléctrica te puede funcionar, ya que la batería es de 15.300 miliamperios. También tenemos aquí, por supuesto, un peso de 912 gramos, más o menos 2.01 libras. Aquí justamente es donde tiene el alto impacto como resistencia militar. Justamente, si se te cae la tablet por alguna razón o por algún accidente, procura que caiga así, por favor, porque ya me pasó, gente, ¿sí? En esos costados, si tiene resistencia, igual que en la parte trasera, obvio, la puedes mojar, la puedes enlodar, la puedes tirar por ahí, pero menos en pantalla, gente. Tal vez nos ofrece resistencia, pero tampoco abuses ni la agarres como martillo, porque tampoco tiene un blindaje nivel 7 como los automóviles. No abuses. Luego aquí tenemos la entrada USB tipo C. Recuerda que siempre debe estar tapado todo cuando la sometas en un lugar donde hay agua o la vas a sumergir para tomar fotos. Tenemos bandeja híbrida, puedes meterle doble SIM y micro SD a la vez. Y este botón va a servir para darle acceso directos como abrir la linterna o también abrir la cámara acuática. Y estos tres botones van a servir como para subir o bajar volumen y el de arriba el botón power. Y esto justamente me gusta porque es como metalizado, es decir, no es de aluminio, así que va a resistir prácticamente bien. Aquí ya tenemos qué hay dentro de la caja. Nos incluye esto que es como un destornillador para quitarle justamente esta base trasera si en caso la quieres ver limpia, sin nada. Y luego nos incluye estos dos tornillos si es que tienes las manos de estómago, si los pierdes. También teníamos dos basecitas para poder ponerle otro accesorio, manuales de información, cable USB tipo C y también su respectivo pues cargador que es de 33 watts, 15.300 miliamperios. Está potente. Luego, como te dije, este accesorio es como una tira, es como un cincho que vamos a utilizar juntamente con esto. Y esto vamos a utilizarlo con esto, ¿sí? Aquí puedes incrustar esto, es como un clip, le das aquí y luego del otro extremo también. Es como para llevarla en cualquier tipo de lugar. Y como tenemos batería potentísima, podemos cargar dos dispositivos al mismo tiempo, siendo esto pues carga reversible hasta 18 watts. Ahora conozcamos su pantalla. Tenemos pantallón de 10.1 pulgadas. No tiene protección aquí en la parte de arriba, ningún plástico ni nada. Si ves este puntito, justamente es un sensor de iluminación, es decir, para ver si hay demasiada iluminación o no. La pantalla es de 90 Hz de tasa de refresco y tenemos un brillo bastante bonito, no muy alto, pero se defiende. La resolución de esta pantalla es de HD Plus y en YouTube nos ofrece resolución a 1080 a 60 frames por segundo. Esto sería Full HD en YouTube. Por supuesto para ver series, películas y también streaming, porque la pantalla sí se deja notar que de 10.1 pulgadas vas a notar unos buenos colores y eso me gusta. Ahora conozcamos su software y hardware. Aquí estamos muy contentos. Tenemos un sistema operativo bastante limpio con Android 15 a bordo. Eso me encanta que tenga pues un soporte ahí de actualizaciones. No tenemos sensor de huella digital, solo nos ofrece dos, que es uno por alfanumérico. Y también tenemos la Face ID que identifican bien mi rostro, pero vi que en condiciones de poca iluminación no respondía como debiera.
Luego tenemos el Tiger 616 con la Mali G57. Bueno, ¿en qué se traduce eso? Que en el Call of Duty Mobile podría ir con gráficos no muy altos, es decir, si le subes así de esta manera, pues vas a perder un poco de jugabilidad. Pero eso sí, en el Blue Strike, Free Fire, también en el PUBG Mobile vas a poder jugar muy bien porque no es una tablet muy alta en cuanto a el procesador. Aquí estás notando que podemos subirle en HD y en alta en cuanto a tasa de cuadros por segundo. Para que te des una idea, así es como funciona el Call of Duty Mobile. Me atreví a probarla para ver cómo funcionaba. Me gustó, no tiene sensor de giroscopio, así es que es una tablet bastante barata, todoterreno, inspirada para aquellas personas que quieran trabajar en el campo, tener mucha batería, ver películas, trabajar con PowerPoint, Excel y uno que otro juego no tan pesado, aunque en el Call of Duty Mobile sí vas a poder jugar, pero bájale los gráficos y a la tasa de cuadros por segundo lo puedes subir, por favor. Luego tenemos una aplicación aquí que podemos activar la linterna, que ya lo vimos, que funciona bastante bien. Luego aquí también tenemos pues una herramienta para ver un sonómetro, cuánta intensidad hay de ruido en el exterior. La linterna, que es una pequeñita, también transportador, nivel, la brújula. Esto es para un albañil, algún arquitecto o alguien que quiera tener la tecnología vanguardista en sus manos, porque sí está muy bien esto. Vamos a incluso a calibrar la brújula para que funcione. Esto significa que vas a poder abrir Google Maps incluso. También tenemos expansión de RAM hasta 10, llega a 16, pero 6 son físicamente. Bueno, así déjalo por favor, o si no puedes ampliarlo. Se va a reiniciar. En preferencias tenemos Bluetooth para conectarle algún teclado, algún mouse, eso está bien para que podamos trabajar. Luego transmitir esta pantalla mediante una Smart TV siempre y cuando estén conectadas al mismo Wi-Fi. Sí, al mismo router. Tenemos también impresión cuando uses Chromebook, QuickShare, Android Auto. Esto de impresión es cuando utilices, por ejemplo, PowerPoint, Excel o Microsoft Word, algún documento, ¿sí? Luego también tenemos el soporte de tener doble aplicación, es decir, doble Facebook, doble Instagram, doble WhatsApp, porque sí se le puede añadir una bandeja SIM o doble. También tenemos atención de la pantalla en caso que esté leyendo más de algún libro, pues no se apaga mientras que estés viendo la pantalla. Eso me suena bastante bien. Y luego nos encontramos con el acceso directo. Yo, por ejemplo, lo tengo para que abra la linterna. Bueno, es que lo puedo desactivar porque cada vez accidentalmente se te abre la linterna, imagínate, se va a gastar la batería. O también puedes activar la cámara acuática utilizando la botonera de subir-bajar volumen para tomar fotos o videos, porque cuando la metas bajo el agua no más de 1.5 metros de profundidad, solo en agua dulce, pues se puede tocar más alguna parte de la pantalla. Para eso son los accesos directos. Puedes mantener presionado para abrir la linterna, tocar 2 veces para activar alguna aplicación y una sola vez para cualquier acceso directo. Tenemos doble altavoz lo suficientemente fuerte para escuchar música o videojuegos. Sinceramente el altavoz está muy fuerte, ambos suenan bastante bien y alcanzan hasta los 100 decibelios en cuanto a volumen, bien por eso. También tenemos el soporte de tener doble usuario al mismo tiempo, uno para el trabajo y otro para el hogar. Los gestos podemos ponerlo en navegación por gestos y también a 3 botonazos. Y aquí hay como accesos directos, como por ejemplo abrir una aplicación y otra, esto siendo como Windows prácticamente, pero no tenemos modo PC. Luego podemos hacer también llamadas y también tenemos el soporte de agregar un número de WhatsApp, porque sí lo podemos hacer. Tenemos también el soporte de activar 2 aplicaciones al mismo tiempo, siendo esta multitarea que funciona perfectamente si lo tenemos así, o si es que vamos a voltear la tablet, podemos trabajar al mismo tiempo con 2 aplicaciones ejecutándose al mismo tiempo. Ahora hablemos de sus cámaras. Tenemos solamente 2, que la principal es de 48 megapíxeles con autoenfoque automático PDAF y un flash LED ahí, un solo tono, mientras que la cámara selfie es de 16 megapíxeles. Tenemos buenos resultados porque aquí tenemos como un barrido, es decir, modo ultra angular, así bonito para algún lugar paradisíaco.
Luego también tenemos modo retrato, que esto está mal traducido porque dice vertical. Y funciona tanto como en cámara trasera y también en selfie. Yo vi que trabajó mejor en cámara trasera, gente. Luego también tenemos en grabación aquí, esto siendo parte del sistema operativo, trae pues una paleta de colores. También tenemos aquí pues por ejemplo grabación de video a 1080 a 30 frames por segundo. Alcanzando esa resolución, pues también nos da un chance de poder grabar en videos de la misma manera en cámara selfie de esa misma resolución. También tenemos HDR automático en cuanto a la cámara selfie. También tenemos una paleta de colores, aumentos tenemos hasta 4, no más allá. Y por aquí también tenemos, por ejemplo, esto es grabación de video, como ya te había comentado, llega a Full HD a 1080 a 30 frames por segundo. Y también tiene estabilizador, dice. Yo se lo activé, gente, pero no funciona de la mejor manera. También cámara selfie graba a lo mismo. Y aquí tenemos también, como por ejemplo, lapso de tiempo, cámara lenta, imagen de audio, QR y video nocturno. Honestamente, la cámara trasera hizo un trabajo excelente, gente. Qué buenos resultados. Modo normal, modo retrato se defendió un montón. Le doy mi sello de garantía que la cámara trasera sí está muy bien trabajada, gente. Me gustó mucho cómo lo hace. El modo retrato está bien trabajado. Miren cómo lo hizo. Me gustó mucho. Modo normal también está bien trabajado. Puedes tomar una foto grande de 48 megapíxeles que me gustó bastante. El autoenfoque funciona demasiado bien. Aquí tenemos otra foto normalita. ¿Cuándo ver una tablet haciendo este trabajo? Con autoenfoque excelente. Y luego por acá también tenemos otra fotografía con colores muy buenos y naturales. Mira aquí el autoenfoque PDF a una foto a corta distancia. La cámara selfie de 16 megapíxeles. Yo vi que había mucha inteligencia artificial. Creo que no fue su mejor esfuerzo, pero lo hizo y acorde a su rango de precio está bien. Tomamos fotos normales y modo retrato. Creo que lo hizo bastante bien, gente, aunque sí veo que hay mucha inteligencia artificial. Luego, en grabación de video, como saben, es a 1080 a 30 frames por segundo. Sí se mueve un montón con el autoenfoque trabajado perfectamente. Y miren, aquí estoy también haciendo la misma prueba. Salí a probarla y sí tiene unos buenos colores, aunque sí está un poco movido. Luego esta es la cámara selfie. Aquí sí mejoró bastante, no sé por qué. Pues 16 megapíxeles a 1080 a 30 frames por segundo. Está bien, gente. Ahora, con todo esto que te he enseñado, te animas a probarla. Ya disponible en Fonts de Guatemala. Y si eres de otro país, pues pídela a tu tienda de confianza. Ya sabes que es un todoterreno disponible para aquellas personas que quieran leer libros, que quieran tener una tablet ahí para sus hijos, que no se va a quebrar, salvo que le peguen a pantalla. Pero para eso existen vidrios templados que la puedes proteger. Y sobre todo que tenemos un procesador Tiger 616. Vimos que podíamos jugar el PUBG Mobile, Free Fire, entre otros, no juegos tan pesados. Así que nos vamos viendo en el próximo video. Chao, chao. Suscríbete.